La charla es un poco una perspectiva, un overview de un libro que estamos preparando ahora. Y bueno, la charla está estructurada en torno al libro, pero en realidad yo creo que lo que es más importante y lo que me gustaría luego hablar y desde luego si cogéis en las preguntas es un poco cuál es la idea esta de la ciencia de datos geográficos o de la ciencia geográfica de datos o del Geographic Data Science, ¿no? Que es un poco no voy a llamarlo invención, pero sí que es algo que desde hace varios años ya llevamos empujando desde Liverpool, y ahora pues lo del libro es un poco darle más una forma rectangular y con páginas, ¿no? Pero las ideas, lo que intento tratar en la charla es un poco las ideas que hay detrás y qué es a lo que nos referimos cuando hablamos de Geographic Data Science, ¿vale? Entonces, bueno, la historia es que tenemos un libro que estamos preparando. En realidad todavía no lo podéis comprar, pero el libro ya casi existe, está en gestación. Pero aunque el libro de verdad llegue en 2021, lo que sí que podéis hacer ya todos es leer la versión que existe ahora mismo, que está en la página geographicdata.science. Podéis jugar con los materiales que hay, y eso hay un botón, ya os enseñaré luego cómo funciona, pero hay un botoncillo ahí de Binder y podéis lanzar una instancia en la nube en el navegador, o sea, no tenéis que instalar nada ni nada. Y también podéis un poco colaborar en el hacer del libro, ¿no? O sea, el libro, ahora hablaré de ello un poco más después, pero el libro está planteado casi como un paquete de software de código abierto donde hay no sé cómo llamarlo, bugs, como insectos o hay errores y hay un mecanismo para que nos dejéis ver qué errores habéis encontrado y propongáis ideas y demás. Y todo esto es posible porque el libro, aunque en 2021, cuando tengamos el libro hecho a través de un árbol muerto, el libro es un libro tradicional, el editor nos ha dejado hacerlo todo en abierto, y el libro, el contenido en sí tiene una licencia de cultura libre que permite nos permite ponerlo en una página y nos permite que podáis verlo todo sin tener que pagar por el libro en sí. Aún así, si queréis pagarme, yo nunca le hago ascos al dinero, así que podéis comprar todo en la página el libro cuando salga el año que viene. Un poco, esto desde luego no es un invento mío solo. El libro lo estamos haciendo entre tres amigos, que son Serge Rey, que está ahora en California, Riverside, y es un poco el líder del proyecto Paisal, es el profesor que lo empujó desde el principio y que lo ha estado liderando durante todos estos años. Y luego Levi Wolf, que es otro profesor en la Universidad de Bristol, aquí en Inglaterra, que también viene un poco del mundo paisal y demás, y los tres nos juntamos fuerzas alrededor del año pasado. Bueno, la historia del libro, esto es como todo. El libro nos lo inventamos hace varios años, pero el libro de verdad solo ha empezado a ocurrir en los últimos 2 años, año y medio, y ahora estamos ya trabajando más en serio. Y de hecho, si vais a la página que os he mandado, en el espíritu del código abierto, el libro no está completado. O sea, hay páginas que están a medias, hay páginas que tienen, seguro que hay un montón de errores y bueno, hay cosas que completar, ¿no? O sea, que no lo toméis como esto es un work in progress, que ya dicen los ingleses. La idea del libro es un poco esta, el diagrama este lo hicimos cuando ya nos decidimos que queríamos un libro de verdad. Lo primero que, esto por consejos que no habéis pedido ninguno, pero si alguna vez pensáis en algún libro, lo primero que tenéis que hacer para que el libro ocurra de verdad es conseguir un editor, porque si no, nunca lo acabaréis. O al menos nosotros nunca, ya os digo, la idea de escribir un libro, yo casi desde que conozco a Serge hemos tenido alguna idea de algún día tenemos que hacer un libro, y hemos empezado muchísimos libros y no hemos terminado ninguno, y no ha sido hasta que tuvimos el editor con un deadline claro que nos hemos puesto a trabajar un poco más en serio. Entonces, cuando fuimos a comprarnos un editor, por así decirlo, a convencer a alguien de que nos publicase el libro,
lo primero que te piden es de, bueno, ¿y esto a quién se lo vamos a vender? ¿No? Cuando lo hagáis, nosotros nos ganamos la vida de vender libros y a quién se lo deberíamos vender. Y un poco esto es lo que la idea que les vendimos, ¿no? Y esto hablaremos ahora un poco más. Hay un mundo del GIS, hay de sistemas de información geográfica y Geographic Information Science y demás, que tiene un montón de libros y es un terreno ya bastante trillado, ¿no? Luego también, ¿podéis ver el cursor? Vale. También hay un mundo que está cada vez más conquistado, aunque no del todo, pero cada vez más conquistado en el mundo este de la ciencia de datos y el data science y demás. Y luego también hay una cosa por ahí que se llama Python, que es un lenguaje de programación que se utiliza en muchos contextos, pero sobre todo en la ciencia de datos y computación científica y demás. Entonces, cuando nos pusimos a pensarlo y un poco como convencer al editor de que esto tenía sentido, cuando miras un poco la intersección, si coges dos de estos tres, cuando miras la intersección, hay por lo menos uno o más libros en todas ellas. Entonces, si Data Science en Python hay un montón, porque es prácticamente el lenguaje, la lengua franca son Python y R, y hay un montón de libros bueno, un montón, no sé si hay un montón, pero hay varios que cubren Data Science con una perspectiva de Python, hay un montón de libros en Python. Hay algún libro de Python y GIS, aunque son bastante tradicionales en su enfoque y ahora empieza a haber más y demás, pero bueno, también había algo trillado. También hay algo que empieza a salir de Data Science y GIS, pero no es en Python, apareció más en el mundo de R y demás. El libro, por ejemplo, este de Robin Lovelace y colegas que salió el año pasado, ellos lo llaman GeoComputation, pero cuando miras un poco lo que hacen no está muy alejado, y Roger Bevan y Etzer también tienen uno que está en progreso como el nuestro, de Spatial Data Science en R y demás. Lo que no había era la intersección de los tres, ¿no? La idea esta de un libro que te cuenta un poco, si vienes del mundo del GIS, te cuenta un poco cómo se puede integrar esto con Data Science y cómo hacerlo en Python. Y si vienes un poco del mundo del Data Science, si eres un Data Scientist que está acostumbrado a trabajar en Python, que está acostumbrado a algoritmos tradicionales de aprendizaje de máquina y demás, pero no sabe mucho de datos geográficos, pues no hay una referencia un poco que te digas esto, te lees esto y estás listo, o al menos estás listo para empezar, ¿no? Y un poco esa es la idea del libro. Entonces, lo que quiero hacer en el resto de la charla, si me da tiempo, o al menos más o menos rapidillo, es un poco contaros el por qué merece la pena hacer un libro donde está el interrogante. O sea, igual hay alguna razón, ¿no?, por la que no existe ninguno. No es que hayamos encontrado aquí algo que nadie se había dado cuenta, sino que igual es que no merece la pena o no tiene sentido. Nosotros creemos que sí, pero bueno, también hay que motivarlo. Luego, un poco qué es el libro en sí, cómo está estructurado, y si me da tiempo, terminar con una nota así un poco rápida de cómo hemos hecho el libro, y apunta un poquillo de cómo lo enfocamos, ¿no? Entonces, lo primero, el por qué, y la idea está, en mi esfuerzo de minimizar y tener un enfoque minimalista de todo, lo más rápido y sencillo que he podido contarlo es con emojis. Yo soy casi de la generación de los millennials, así que aunque ya Marcos me ha descubierto que casi no, pero es la mejor forma que tengo de explicarlo es esta, ¿no? Que en los últimos 10-15 años ha habido una explosión de datos de todos los sentidos, un poco por bueno, es una confluencia de tecnologías, ¿no? Pero sobre todo la generación de poder computacional, que se ha convertido en poder computacional muy barato y que ha implicado que los ordenadores no solo son herramientas de analizar datos, sino que empiezan a ser cada vez más herramientas de generar datos, ¿no? Y en ello nos hemos dado cuenta que las máquinas son mucho más rápidas que nosotros en generar datos. No quiere decir que sean mejores datos, pero sí que son muchos más. Entonces,
en los últimos 15 años, esto ya fue hace 15, 20 años, es cuando esta tendencia empezó o empezó a explotar, el mundo se dio cuenta que de repente empezábamos a generar muchos, o las máquinas empezaban a generar muchísimos más datos de los que éramos capaces de procesar o ya no tanto de procesar, sino como de entender, ¿no? Entonces nos inventamos la idea esta del data science, que empezó primero como, no sé si os acordáis o si estabais un poco en la onda esta, pero al principio se le empezó a llamar Big Data y lo único que me gusta del término de Big Data es que en el fondo se refiere a los datos y cuando miras un poco buena parte de lo que eran el Big Data de hace 10, 15 años, casi todo eran bases de datos que te permitían guardar en algún sitio y de una forma más o menos ordenada los datos que íbamos generando, ¿no? Que hasta entonces, en situaciones donde teníamos más datos de los que podíamos procesar, se descartaban. Y buena parte de las aplicaciones de datos en tiempo real hacían lo que podían con los datos mientras podían y luego los descartaban. Entonces el mundo del Big Data fue un poco repensar esto y darnos cuenta de que los ordenadores ahora son lo suficientemente baratos como para que podamos almacenarlo todo. Y entonces ahí empezamos. Y claro, una vez lo tienes ya almacenado y bien ordenado, empiezas a pensar qué puedes hacer con ello. Y ahí es donde viene un poco la parte más de inteligencia artificial y que, bueno, también hay un montón de discusión que podríamos tener si os interesa hasta qué punto es realmente inteligencia. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que hay un montón de métodos y algoritmos y demás para hacer algo más que almacenar y ordenar los datos que generamos, ¿no? Entonces esto, depende de con quién hables, esto es el mundo. En sí hay un montón de datos que son números y gráficas si los conviertes y demás, y tenemos el data science y ya está. Y nadie se da cuenta un poco que los datos en general no se generan en un vacío en el que todo existe de manera etérea, sino que al final casi todos estos datos tienen una geolocalización que nos permite ponerlos en el mapa, ¿no? Ya vengan de GPS de chips de GPS que llevan los teléfonos inteligentes que llevamos todos en el bolsillo, o de satélites que cada vez más orbitan la Tierra, o casi cualquier base de datos que se genera hoy, de alguna forma o de otra, de manera más detallada o menos, de manera más explícita o menos, tenemos algún método de ponerlo en un mapa, de atribuirle una localización. Y esto que cuando lo presentas así de manera separada del mundo del data science es obvio, todo el mundo nos damos cuenta de que llevamos teléfonos con GPS en el teléfono, de que Google Maps ha revolucionado cómo los negocios hacen negocio y cómo nosotros nos encontramos y nos abrimos paso por el mundo. Cuando miras un poco las referencias estas a las que aludía antes de libros de data science y demás, parece que esto es un mundo desconectado completamente, ¿no? Y que el data science no tiene nada que ver con los datos espaciales, cuando en realidad la mayor parte de aplicaciones de data science todas tienen un punto o podrían tener al menos, vamos a dejarlo ahí, un punto de geolocalización, ¿no? Entonces, lo que llevamos más o menos, bueno, 5 o 6 años desde Liverpool contándole a todo el mundo que nos escuche es que en realidad más que el data science lo que deberíamos llamarlo es geographic data science, o al menos en buena parte de las ocasiones deberíamos reconocer que no son no son ethereal data, ¿no? No son datos etéreos, sino que son datos que tienen una referenciación sobre el mundo, sobre la superficie terráquea y que no solo tienen la georreferenciación, sino que en buena parte de los casos lo que queremos hacer con esos datos se podría beneficiar de reconocer el hecho de que esos datos tienen una geolocalización, ¿no? Entonces, la idea esta de Geographic Data Science es un poco combinar todo el expertise y todas las técnicas que durante 30 o 40 años el mundo del GIS y de los sistemas de información geográfica han desarrollado sobre cómo trabajar con datos espaciales y combinarlo con todo, con un poco este enfoque mucho más fresco que el mundo de la ciencia de datos ha traído al mundo de los números, al mundo de la estadística, al mundo de la ciencia de computadores y demás, ¿no? Y un poco insuflarlo
ciencia o con ingeniería de software y demás, ¿no? Y un poco eso es lo que, la idea de qué es lo que vemos como Geographic Data Science y un poco lo que intentamos, el alma el carácter que intentamos darle al libro web. Si lo conseguimos o no, esto ya igual me lo tenéis que decir vosotros y vosotras cuando lo leéis, si os lo leéis. Entonces, ¿qué es el libro? El libro, si vais a la página que he puesto antes, tiene una tabla de contenidos tentativa, por ahora al menos, que se basa en esto. Y probablemente algo cambie o algunos nombres cambien, pero esto es lo que nos comprometimos más o menos con la editora, así que tendremos que hacer algo que al menos se parezca un poco, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa? Son 3 bloques grandes y cada bloque tiene más o menos 3 o 4 capítulos. Esto depende un poco de- ya veremos cómo termina, pero más o menos unos 4 capítulos por bloque y 3 bloques. En el primero, lo que llamamos ahora los building blocks, lo que tratamos es los diferentes componentes, como si fueran piezas de Lego, por así decirlo, que encajan para crear esta ciencia de datos, ¿no? Y hablamos ahí, tenemos un capítulo bueno, ahora os lo contaré más en detalle en la siguiente transparencia. El segundo, que ahora llamamos Spatial Data Analysis, ya veréis que en la transparencia que tengo lo llamo ahora Fundamentals, en el sentido de que son las técnicas las técnicas básicas que necesitas un poco para trabajar con datos espaciales y sobre las que nos apoyamos luego en la siguiente parte, en la parte de tópicos más avanzados, para llegar un poquito más lejos y ahí empezar a conectar más con el mundo de la ciencia de datos y demás. O sea, la parte 2 es un poco un GIS, crash course en GIS o en mapeado y cartografía, ¿vale? Y es lo que usamos para luego poder conectarlo con los tópicos más o los temas más estándares de ciencia de datos. Entonces, los building blocks que tratamos son 4. El primero hablamos un poco del entorno computacional que usamos y un poco decidimos dedicar un capítulo entero porque si te fijas, o al menos nosotros consideramos que si te fijas cómo la ciencia de datos se ha vendido al mundo, en buena parte es estadística, y esto también es controversial, probablemente tengáis otra opinión y es algo que a mí me encanta discutir siempre en estas charlas, pero cómo se ha vendido un poco la ciencia de datos al mundo es estadística como arropada por ingeniería de software y un poco de visualización y luego una estadística más computacional, ¿no? Mucho más enfocada al aprendizaje de máquina, a métodos que se apoyan mucho más en el poder computacional y en dejar a los datos un poco hablar de su estructura y demás, más que en estadística tradicional que se basa un poco en en imponer un poco más de estructura porque no había tantos datos, ¿no? Y esto ya lo digo que es completamente controversial, pero bueno, si das una charla de estas tienes que hacer un poco de esto. Entonces, la parte computacional es muy importante y nosotros pensamos que también es una de las partes que diferencia más la ciencia de datos y la ciencia de datos geográficos de lo que es el GIS más tradicional. Y que cómo hacemos cosas influencia mucho qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces, el hecho de que puedas hacer algo en un entorno de programación y demás no solo quiere decir que lo haces en un entorno de programación, sino que una vez haces eso te permite también pensar de forma diferente y por eso le damos un capítulo entero. El Geographical Thinking, el capítulo 2, lo estamos terminando ahora y es uno de los más divertidos de escribir porque es un poco cómo le definirías a no geógrafos, por qué los geógrafos deberíamos tener un trabajo y un lugar en el mundo, ¿no? Y qué es lo que nos hace, qué es lo que nos da trabajo, por así decirlo, qué es lo que nos hace especiales que cuando tratamos con datos geográficos igual un economista o un sociólogo o un ingeniero de software no, no pensarían al menos en un principio, ¿no? Y es un poco como condensar por qué la geografía todavía tiene un lugar en el siglo XXI. Y ha sido súper chulo de escribir.
Y luego este todavía no existe, así que no voy a decir mucho, pero lo que queremos hacer un poco es aterrizar los conceptos más abstractos del capítulo anterior, un poco aterrizarlos en cómo esto se traduce en estructuras de datos de Python, cómo interactúas con estas ideas en un contexto mucho más aplicado y computacional. Y el último es la idea esta que si Marcos me dijo que habéis, o al menos casi todos y todas habríais tomado un curso de análisis de datos espaciales y me imagino que Marcos ya os habrá contado un poco de las matrices estas de pesos espaciales y ya os habrán provocado dolores de cabeza suficientes, pero también probablemente os habéis dado cuenta de que es uno de las invenciones más importantes a la hora de conectar el mundo geográfico con el mundo estadístico o de estadística formal, ¿no? Entonces tenemos un capítulo entero también un poco conceptualizando y enseñándote cómo estas ideas se traducen en Python y cómo tienen usos prácticos. La parte fundamental, esta voy a ir un poco más rápido, es tenemos un capítulo de coropletas, de mapas temáticos, es lo básico de cómo hacer mapas con datos, que en cierto modo parece un poco, y yo creo que a vosotros os parecería ya demasiado básico, pero no tienes más que abrir un periódico o ir a una página de noticias para ver cómo repetidamente estos principios básicos muchas veces se ignoran y, por ejemplo, utilizar una paleta de colores secuencial para un mapa categórico, ese tipo de cosas que realmente influencian de sobremanera cómo se interpreta un mapa y son muy fáciles de hacer, pero tienes que tenerlos en cuenta, ¿no? Y entonces ya después de eso saltamos directos en la idea esta de autocorrelación espacial, un poco al principio desde el punto de vista más conceptual, la idea esta de que los datos no y las mediciones de fenómenos no se toman en el etéreo, sino que todas tienen una relación en el espacio y que en muchos casos donde ocurren las cosas tiene que ver con por qué ocurren y cómo podemos un poco resumir este tipo de patrones desde una manera estadística y un poco más formal que ponerlo en un mapa, ¿no? Y de ahí saltamos a la escala más local, un poco siguiendo, no sé cuántos sabéis un poco de la historia de la geografía cuantitativa, pero empieza básicamente hace 200 años con los mapas y luego a la mitad de los 50 o algo así hay un tipo Morán que empieza a hablar de autocorrelación espacial y de cómo todo esto merecía la pena mirar. Y en los años 90 más o menos, que es cuando empezamos a tener todos ordenadores personales, existe lo que se llama la revolución local que tiene que ver con la explosión un poco de estadísticos que miran de manera mucho más granular en el espacio, ¿no? Y eso es lo que tratamos en el capítulo. Y cerramos el bloque con un capítulo de patrones de puntos, porque los puntos en cierta manera son como un animal completamente diferente, ¿no? Toda la idea está de autocorrelación espacial, de relación con uno mismo en el espacio y más existe, pero cómo se enfoca es completamente diferente a cómo lo enfocas cuando tratas con polígonos o con líneas. Y, por ejemplo, cosas como las matrices de pesos espaciales no siempre tienen mucho sentido en el contexto de los puntos. Entonces le damos un capítulo también. Y luego la parte de temas más avanzados, ahora tenemos un capítulo de desigualdades espaciales, que igual lo terminamos generalizando un poco más a desigualdades, segregación y demás. Pero bueno, la idea es mostrar cómo todas estas ideas que hemos tratado de enfoques explícitamente espaciales se aplican en contextos mucho más tradicionalmente no espaciales, ¿no? Las desigualdades económicas, por ejemplo, es algo que ha sido territorio o monopolio casi de los economistas durante buena parte de la historia. La parte de segregación es algo que no son siempre geógrafos, son sociólogos, son economistas también los que se interesan. Y lo que hacemos en este capítulo es un poco mostrar qué es lo que tiene la geografía o el análisis geográfico que aportar a estas discusiones, cómo utilizar la localización de los datos de manera explícita nos permite aprender un poco más o aprender cosas que sería más difícil o imposible con enfoques no espaciales.
Y luego los 3 últimos capítulos son los que enlazan un poco más con esta parte más de ciencia de datos y demás. Empezamos con uno que lo llamamos unsupervised learning o de clustering, la verdad que ni sé cómo se dice en castellano el clustering, pero bueno, aprendizaje no supervisado, que es la idea esta de agrupar observaciones en función a su similitud en estadística y la extendemos un poco con restricciones espaciales y demás. Y ahí lo que hacemos un poco es, en este capítulo, es enlazar la parte de clustering y de agrupación de datos y demás, es algo que es una industria entera en el mundo de la ciencia de datos y en el aprendizaje de máquina, y lo que hacemos un poco es aterrizarlo en el territorio más espacial, por así decirlo, y expandirlo con una serie de algoritmos que se llaman, no sé si habréis visto, regionalización, que lo que hacen es imponer restricciones adicionales que tienen que ver con la localización de las observaciones. Y los 2 últimos capítulos lo que tratan es un poco de traducir al lenguaje de ciencia de datos. Bueno, lo puedes mirar, la verdad lo puedes mirar desde 2 puntos de vista. Por un lado, tratan de extender de manera explícitamente espacial temas estándares de la ciencia de datos y del aprendizaje de máquina, como por ejemplo si habéis visto alguna vez libros o algún curso que me parece también que tenéis un curso de Big Data y ciencia de datos, probablemente tengáis o al menos toquéis de alguna manera la idea esta de ingeniería de atributos o feature engineering, de cómo convertir los datos que te vienen de manera no estructurada, convertirlo en variables que al final puedes meter en tu regresión o puedes meter en tu algoritmo de árboles, etcétera, ¿no? Entonces, la idea esta, que es una idea estándar en ciencia de datos, que tiene que ver sobre todo, pues eso, con convertir datos no estructurados en datos o en variables que podemos utilizar directamente para nuestro modelado, nuestro ejercicio de modelado, lo que hacemos es aterrizarla en el mundo espacial y ver un poco cómo el espacio y la geografía nos pueden servir para convertir o extender o aumentar nuestros datos en variables que podemos entonces meter directamente en nuestros modelos no necesariamente explícitamente espaciales, ¿no? Entonces, es un enfoque de cómo puedes meter el espacio o cómo puedes incorporar el espacio en un modelado estadístico sin tocar tus modelos. Es decir, todavía puedes usar tus árboles de regresión o tu regresión lineal o tus modelos lineares generalizados, etcétera, pero metiendo el espacio a través de las variables que utilizas. Y en el capítulo siguiente lo que hacemos es dar la vuelta a esa idea y decir, imagínate ahora que no quieres tocar las variables que tienes, que ya sabes las que son, te gustan y son las que necesitas para tu ejercicio. Entonces vamos a ver cómo puedes modificar los modelos que utilizas para tratar esas variables que no tienen por qué ser espaciales y meter el espacio, incorporar el espacio en el ejercicio modelado. Y esta parte probablemente es la que hayáis visto ya casi todo de lo que tratamos en el capítulo, lo hayáis visto y probablemente algo más con el curso de Marcos. Y luego el libro en sí, al final no lo tendrá, el libro de papel no lo tendrá, pero en la página sí que hemos metido en la página, en el libro, a lo largo del libro utilizamos un montón de bases de datos para ilustrar, bueno, pues todo lo que hacemos. Y el libro, la página tiene también una sección en la que detallamos exactamente preparados esos datos, ¿no? Porque al final buena parte de la ciencia de datos es pasarte el 80% del tiempo limpiando datos, ¿no? Te dan 20 bases de datos en 18 formatos diferentes y al final tienes que meter todo en una hoja de Excel o en un CSV que encaje directo y perfecto para tu modelo, ¿no? O tienes que crear un shapefile que metes en Geoda que tiene que estar ya limpio. Entonces nos parecía bastante irónico, ¿no? Escribir un libro sobre ciencia de datos donde todos los datos que utilizamos están ya limpios y listos. Entonces lo que hicimos fue, el libro en sí utiliza datos limpios porque al final es lo que necesitamos para enseñar los argumentos, pero todos los datos que hemos conseguido vienen de
de orígenes no limpios, por así decirlo, orígenes sucios. Y lo que hacemos en esa sección es un poco mostraros cómo hemos convertido y al final está todo en Python, todo el código está ahí. Entonces, lo que decimos en la sección es que no esperéis el mismo detalle de explicación ni la misma calidad de la narrativa, que también hay partes del código que son un poco más complicadas de lo que trataríamos en el libro, pero que como si lo queréis mirar como un reto, es ejemplo de ciencia de datos en el mundo real, ¿no? A lo salvaje, por así decirlo. Entonces está ahí también directo para que lo veáis si queréis. Entonces esa es la estructura. Las últimas 3 o 4 transparencias son un poco... Os he contado por qué hemos hecho el libro, luego qué tiene el libro, qué es lo que podéis esperar dentro del libro y un poco diciéndolo a través del libro, pero un poco qué es lo que consideramos nosotros que es la ciencia de datos geográfica, ¿no? Al final es un poco, va más allá del libro, es un poco la idea de qué es lo que intentamos hacer, o lo que estamos intentando hacer con la idea esta de la ciencia de datos geográficos. Y ahora el final de la charla es un poco cuál es la filosofía que hemos tomado para hacer el libro en sí, ¿no? Porque también creemos que es importante no solo el qué es, sino el cómo haces las cosas. Entonces, el libro está escrito en Python. En parte ya habéis visto que había en el diagrama del principio, porque no había ningún libro que hiciera todo esto en Python. En parte también porque creemos que hay un montón de beneficios, ¿no? Desde los puramente pedagógicos hasta los más pragmáticos, en el sentido de que buena parte de la ciencia de datos industrial, por así decirlo, ocurre en Python, y académica nosotros creemos que debería ocurrir. Ahí está mucho más dividido entre Python y R, pero también es un lenguaje importante, ¿no? Y entonces decidimos hacerlo todo en Python. También ayuda que los últimos 15 años de nuestra carrera ha sido básicamente dedicada a crear las herramientas en Python. Entonces, habría sido un poco extraño no hacerlo en Python. Pero bueno, si tenéis también dudas, esto es una de las preguntas que me encanta tratar luego y en las que me puedo perder hablando, así que no voy a decir mucho más, pero si tenéis alguna pregunta más allá de por qué Python es uno de mis temas favoritos. El segundo pilar importante que desde el principio decidimos era que esto, si lo íbamos a hacer, tenía que ser un enfoque completamente abierto. Y de hecho, cuando os he dicho al principio que fuimos un poco a comprar o de compras con los editores, al final teníamos 2 ofertas bastante similares, y lo que nos hizo decidirnos por una en lugar de la otra es porque el otro editor cuando le dijimos que queríamos, bueno, no voy a decir el nombre del editor, pero al final cuando le dijimos que queríamos, que nos parecía todo muy bien, pero que el libro que tenía que estar, el libro en sí tenía que estar en internet, que si no lo hacíamos, porque en el siglo XXI estas cosas tienen que ser así. Y nos dijo, sí, bueno, pues podéis poner los ejercicios si queréis. Y cuando le dijimos que era el libro lo que queríamos, bueno, no hubo mucho entendimiento y no hemos vuelto a oír de ellos. Y el otro editor, al final lo vamos a hacer con CRC, CRC. Es una de las, yo creo, de las editoriales más progresistas en este sentido. Ha hecho un montón de libros en R con este enfoque. El libro de Hadley Wickham, por ejemplo, si habéis oído hablar de él, que es uno de los líderes, por así decirlo, del mundo de la ciencia de datos en R, está hecho con este modelo. El libro que mencionaba antes de Robin Lovelace está hecho con este formato también. Y desde el principio tuvimos muy claro que el libro al final tenía que estar disponible o sea, que lo que queríamos era asegurarnos que no tuvieseis que pagar para acceder al contenido. Ahora, la idea esta del enfoque abierto no tiene solo que ver con que al final el producto final esté disponible, sino la idea esta de radicalmente abierto es que lo hacemos todo en abierto, ¿no? Entonces, hay una página donde podéis seguir, la página que he puesto antes, que ya os la enseñaré luego otra vez si queréis. Podéis seguir las actualizaciones. Tenemos como un blog ahí de cada cosa que hacemos. Cada vez que ponemos un capítulo nuevo nos estira, os ponemos un post ahí y demás. Todo el contenido, es decir, el libro en sí está en GitHub si queréis descargarlo como tal.
Pero incluso ya no es solo el libro ahí, sino que toda la actividad que hacemos está ahí. O sea, cuando escribimos algo y nos equivocamos, queda ahí guardado. Y también, en cierto modo, creíamos que esto es importante porque normalmente ves los libros, incluso los libros abiertos, vas y los ves y están ahí, pero ahí lo que ves es, esto si fuésemos una pastelería, normalmente lo que ves es la tarta hecha ya, ¿no? Y lo que creíamos que era muy importante era mostrar no solo la tarta final, sino cómo se hace en la cocina, cómo al final, como todos escribimos código que no está bien, cómo nos equivocamos, cómo lo corregimos y cómo ese proceso de depurar es casi tan importante como el producto final, ¿no? Entonces todo eso está ahí y todos los fallos quedan grabados para la posteridad y para la historia. Y luego el último enfoque es la idea esta que Search, sobre todo, lleva mucho tiempo intentando que cale, que es la idea esta del código como texto, que se basa en la idea de que buena parte de los conceptos que explicamos los explicamos con una narrativa, pero solo con la narrativa sería muy difícil de entender y realmente cuando esperamos que realmente lo entendáis es cuando miras al código. Y es un poco la idea esta de utilizar el código como un vehículo pedagógico, que es una de las ideas más fundamentales que, vamos, casi desde siempre nosotros hemos intentado promocionar. Y luego no solo la idea del código como texto, sino del texto como código, de que el libro en sí es un artefacto casi de software y que no solo lo tenemos en GitHub, sino que utilizamos prácticas de la ingeniería de software que se utilizan para escribir código y las utilizamos para escribir el libro, ¿no? Entonces, para daros un ejemplo, cada vez que colgamos o que mandamos una actualización al repositorio de GitHub, hay un pequeño robot en GitHub que automáticamente recopila todos los cambios nuevos y crea una versión nueva de la página sin que nosotros tengamos que hacer nada, de manera automatizada. Todavía no, pero desde luego antes de que el libro salga, lo que también haremos es otro robot pequeño y cada vez que hacemos un cambio, corre todo el código del libro para asegurarse que nada falla. Esto es que es un concepto completamente estándar en el desarrollo de software. Nosotros lo traemos un poco al desarrollo de libros, ¿no? Y la idea que queremos mandar no es solo primero el coger fallos que se nos escapan, sino el mandar el mensaje de que la ciencia de datos al final tiene mucho que aprender cuando hacemos análisis de cómo se escribe el código, que no es solo utilizar el código que está ya listo, sino los procesos y los mecanismos pueden ser muy útiles. Y nada más, esto es lo último es eso. Si queréis ir a la página es geographicdata.science y todo el libro lo podéis leer, bueno, al menos en el estado en el que está ahora, y si pasáis el ratón por el cohete y le dais al botón de Binder, lo que os saldrá es a los 2 minutos, algo así, sale un Jupyter Lab, una instancia en la nube para que no solo podáis leer, sino que podáis correr todo el código que hay y podáis jugar un poco con él un rato sin tener que instalar nada. Y con eso me callo ya